Amigos del comercio, una vez más, bienvenidos. Hoy iniciamos un momento más de conversación en este camino para conocer quién va a ser el alcalde de la Carita de Dios. Nuestra invitada de hoy es ante todo madre, abogada, trabaja por el poder femenino y contra la violencia de género. Jessica Jaramillo, qué gusto que esté con nosotros, bienvenida. Muchísimas gracias y un saludo a quienes nos miran a través del comercio. Muchísimas gracias. Queremos iniciar por un tema puntual que preocupa a la mayoría de los habitantes de la Carita de Dios, la seguridad. ¿Qué nos propone? Bueno, en temas de seguridad realmente hay mucho que hacer, pero vamos nosotros a plantear ya el plan de seguridad ciudadana, en donde involucremos nuevamente a los vecinos, vamos a dotar a los barrios de alarmas comunitarias, vamos a capacitar a la Policía Metropolitana, fortalecer su institucionalidad, pero sobre todo vamos a darle equipamiento para que hagan eso que les permite el COTAD, que es llegar hasta la aprehensión de los delincuentes. También vamos a trabajar en la disuasión del delito en determinadas zonas. Esto se hace con la georreferenciación del delito, pero nunca olvidemos que el municipio tiene una facultad, una competencia que es prevenir la violencia y el delito. En este sentido, hay una cifra que a mí me preocupa muchísimo, que es que el 60% de llamadas al ECU 911 de fin de semana es por violencia intrafamiliar. Es decir, que además de la violencia y el delito en el espacio público, dentro de la familia se vive también violencia, con lo cual voy a trabajar muchísimo en reducir las cifras de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Vamos a fortalecer los centros de equidad y justicia para crear también la Defensoría de las Víctimas, y vamos a trabajar mucho en reducir el acoso, el manoseo, el maltrato a las mujeres en el transporte público. Precisamente esto de la violencia intrafamiliar es uno de los puntos que más sobresale y más se resalta en su plan de trabajo. Se inicia desde casa, con los vecinos, en los barrios. ¿Cómo quiere llegar hacia ellos, con ellos? Bueno, Quito para nosotros debería tener rostro de mujer. Nunca antes hemos tenido una administración municipal en donde las mujeres que podemos tener una visión diferente, ¿no es cierto?, mayor sensibilidad, podamos contribuir con estos equilibrios a dar, por ejemplo, salud sexual y reproductiva a nuestros jóvenes, a reducir la cifra de embarazo adolescente en la ciudad de Quito a través del programa de salud que vamos a implementar a través de la Secretaría de Salud, y vamos a trabajar mucho también desde la Secretaría de Educación con mayor inversión pública en estos dos espacios. Vamos a potenciar también lo que ha tenido anteriormente el patronato, que ahora ya no lo tiene. Por ejemplo, antes había maternidad en el patronato, muchos guaguas quiteños nacieron en el patronato, ahora ya no hay, los servicios han sido muy reducidos. Vamos a volver a traer los guaguacentros con funcionarios municipales, 100% municipales, para que las madres de la comunidad, del barrio, también sean parte de estas comunidades virtuosas que las llamamos nosotras. Hacer una ciudad en donde podamos caminar las mujeres, en donde podamos dejar de vivir violencia las mujeres, es cuidar también una ciudad para todos, porque finalmente las madres muchas de las veces somos las que llevamos el hogar, los papitos también, pero cuidar a una mujer significa también cuidar a la familia. Me encanta esta idea, muchísimas gracias, porque siempre hablar de la familia es de donde inicia también, ¿no? Así Todo para la ciudad. Mejoras en el sistema de rehabilitación social, Jessica, ¿cómo quiere hacerlas? ¿Cuál es el planteamiento para este eje? Bueno, hay un eje que es más que rehabilitación social, lo que hay es unas políticas sociales que lo que nosotros planteamos es en dos aristas. La seguridad no se la puede tratar solamente, digamos, encarcelando al que se roba una gallina, ¿no es cierto? Sino que la seguridad debe propender a planes integrales, transversales, de acceso a la educación, de acceso a la salud, de accesos a los diferentes servicios, pero sobre todo hay que rescatar a nuestros jóvenes que están a lo mejor en la calle o que son víctimas de los reclutadores de delincuentes, y rescatarlos ¿cómo? Con artes, con oficios, con algo que nosotros llamamos el Parque Libertad. Es un proyecto que no nació en el Ecuador, nació en Costa Rica, se implementó en Costa Rica y lo hemos querido traer a Quito para que ese Parque Libertad pueda dar oficio a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes, artes, literatura, pintura, gastronomía, deportes, es decir, que puedan tener talleres multidisciplinarios para que se formen. Esto tiene también una segunda parte, que es crear el Instituto Técnico Superior Metropolitano para que nuestros jóvenes no quieran irse, quieran quedarse en Quito, quieran estudiar carreras cortas,
rápidas, carreras de innovación, de diseño de páginas web, carreras que nos permitan, ¿no es cierto?, tener certificación. Hay jóvenes que han trabajado muchísimo en temas digitales, pero no tienen una certificación. Esa certificación les va a avalar para que puedan tener un trabajo formal. Nosotros queremos también levantar la industria cultural en Quito. Aquí hay muchísimos jóvenes que hacen música, danza, poesía, literatura. Si tú ves el centro histórico, hay artistas populares que están aquí, pero que nadie les ha dado un incentivo. Y yo quiero lograr levantar en Quito esta industria cultural y lograr ponerla a niveles de capitales de América Latina, en donde la gente vive de la música, vive de la cultura, vive del arte, del teatro. Tenemos un teatro Sucre que está en estas condiciones, alrededor, botado, no tienes muchas funciones. Tienes un teatro Capitol que podría ser bien utilizado y que podemos tener una oferta de cultura para los quiteños. ¿Apoyar y desarrollar estos espacios de cultura disminuye los índices de inseguridad? Pero claro, ¿por qué razón? Y ahí te voy a dar un ejemplo. Medellín, que fue la ciudad más violenta de América Latina, con mucha educación, cultura, acceso al trabajo, acceso a la vivienda y mejorando las condiciones de vida de la gente, logró reducir los índices de violencia y poder tener otro futuro que no sea el estar metidos dentro de la criminalidad o mucho peor, siendo parte de esto que es ya yo diría, una pandemia para América Latina, que es el narcotráfico, ¿no? El poder vivir en condiciones de paz y de tranquilidad no tiene precio, pero el Estado tiene que ser responsable, porque al Estado le competen condiciones básicas, ¿no? Como un Estado equilibrado va a garantizar que sus ciudadanos vivan con tranquilidad y que tengan accesos básicos. Si tú tienes en una población agua potable, si tienes servicio de salud y si tienes educación gratuita, va a tener ese niño que vive en esta población mejores condiciones de vida. Tenemos hoy mismo un problema grave en la ruralidad. Nuestros niños de la ruralidad tienen lamentablemente condiciones de desnutrición crónica infantil. Tenemos que trabajar en un proyecto y un programa de salud con inversión pública que logre disminuir esta desnutrición crónica infantil, pero también tenemos que llegar con agua potable, con alcantarillado, que son básicos. Y esto no lo digo yo, lo dicen los diferentes organismos nacionales e internacionales que cuidan precisamente de los seres humanos. Jessica, Quito necesita moverse. Necesita optimizar el tiempo, necesita evitar todos los problemas de movilidad que se están presentando. ¿Cómo se lo puede hacer? Bueno, es importantísima esta pregunta porque nosotros tenemos un proyecto clave que es convertir a Quito en la ciudad de los 30 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que te puedas mover a tus alrededores en no más de 30 minutos y puedas tener rápidamente un servicio básico, pagar la luz, pagar el agua, tener servicios de acceso a la municipalidad, a pagar la patente, alrededor de 30 minutos. ¿Cómo lo puedes hacer? Tenemos que hacer un sistema integrado de transporte, un sistema integrado de recaudo, para que con un solo pasaje te puedas mover en todo el distrito metropolitano. Esto tenemos que integrarlo al metro de Quito para que el metro sea la columna vertebral. Hemos gastado $2.000 millones, que lo más importante es poner a funcionar lo que está ahí abajo, que son recursos de los quiteños y las quiteñas. Y adicional, con una sola tarjeta, tenemos que procurar que nuestros vecinos, nuestras vecinas se muevan en toda la ciudad. ¿Por qué un solo pasaje? ¿Por qué una sola tarjeta? Porque hay que procurar tener también una tarifa social. Que una persona que gana $450 no gaste más de $65 o $70 en el transporte a nivel de todo el mes, porque también necesita educarse, comer, además de movilizarse, ¿no es cierto? Curar a sus hijos, tener atención médica. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Te doy un ejemplo. Democratizar el transporte significa que una persona de Guamaní pueda llegar a Marianitas en un solo transporte, con un solo pasaje, ya sea en bus o debajo de tierra, como es con el metro. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer un rediseño de rutas, de frecuencias, pararle el carro de alguna forma también a ciertos abusos del sector del transporte, y para eso hay que tener diálogo y en el diálogo firmeza, mucha firmeza para cambiar la ciudad.
vamos a tener transporte sostenible, hay que hacer de esta una ciudad policéntrica, es decir, que no todo esté aquí en el centro, sino que tengas por ejemplo, un espacio de desarrollo en donde solo haya el sector de universidades. Entonces ahí puedes implementar más bicis en ciertos tramos cortos para hacer de esta una ciudad sostenible en términos de movilidad. Tenemos que hacer vías de desfogue también, hacer la vía pendiente que es desde las 6 de diciembre, desde el Arbolito, hacia la autopista General Rumiñahui. Esa tiene un costo de más o menos 1.300 millones, pero es posible financiarla a través de la cooperación internacional, a través del crédito internacional. No necesariamente tenemos que sacrificar las finanzas del municipio para hacerlo, porque se pueden hacer obras en buenas condiciones. Tenemos que hacer la vía de salida desde el Estadio Olímpico hacia la avenida Simón Bolívar para descongestionar. Y yo estoy planteando el metroférico que estuvo pendiente desde la Carolina hacia los valles de Tumbaco y Cumbayá, que son obras necesarias, que ya existen varios estudios a nivel del municipio y que va a permitir que nos movamos, pero que nos movamos con orden, que podamos tener, por ejemplo, si usted tiene un trámite de patente, no necesariamente tenga que venir aquí al municipio, al centro, sino que pueda ir tranquilamente a través del internet a hacer su trámite y máximo dirigirse hacia la administración zonal. Para eso hay que impulsar algo que para mí es indispensable, que es el Estatuto Autonómico de Quito. Para que me entiendan los vecinos, la Constitución de Quito, que nos va a permitir hacer una normativa acorde a esta ciudad de 3 millones de habitantes. ¿Y qué pasará con el pico y placa? El pico y placa tiene que ir desapareciendo en el tiempo de manera progresiva. Lo que sí voy a hacer de entrada es retirar el pico y placa para los señores taxistas, porque estamos hablando del derecho al trabajo. Si yo le mantengo el pico y placa al taxi, es como decirle a la señora de la tienda, vea, ciérrese su negocio desde las 5 de la mañana hasta las 9:30 de la mañana, y en la tarde cierre su negocio desde las 4 de la tarde hasta las 9:30 de la noche. Y obviamente le estoy causando una pérdida y atentando contra su derecho al trabajo. Pero ¿por qué tiene que ir desapareciendo el pico y placa? Porque vamos a construir una ciudad descongestionada, una ciudad en donde se pueda mover más rápido, y hay que fortalecer sin duda el sistema de transporte público, y por eso es que tenemos que construir un sistema integrado. En su tema de sostenibilidad se habla mucho en su plan de trabajo también de movilidad activa. Movilidad activa, movilidad sostenible, es decir, que podamos no solamente movernos en bici, tienes otros instrumentos, ¿no es cierto?, como son las motos eléctricas que hay que normar y que puedes tener espacios para distancias cortas que lo puedes hacer. Y luego creo que es importante también hablar de que una ciudadanía activa en el ámbito de la movilidad puede hacer también un transporte sostenible, que la gente se preocupe más de caminar, porque a veces también los quiteños queremos que el bus nos deje en la puerta de la casa, cuando podríamos caminar 2, 3 cuadras. Y si nos tomamos el espacio público, probablemente con más gente en el espacio público también vamos a reducir los niveles de inseguridad. Obviamente tenemos que trabajar en mejorar los parques, las vías, la iluminación, para hacer de esto una ciudad más segura y sobre todo amable para todos y todas. Jessica, ¿cuál es su propuesta en el eje en el tema de obras públicas? Bueno, obras públicas es esencial en mi plan de trabajo, porque si el municipio contrata más obra en mejores condiciones, pero sobre todo obras sin sobreprecio, va a mejorar las condiciones de vida de nuestros barrios. El 30% del presupuesto del EMOP en el primer año de administración de la alcaldesa Jessica Jaramillo va a ir destinado directamente a obra en los barrios. Tenemos que trabajar mucho en presupuesto participativo, tenemos que reformar la ordenanza para poder dar más obras a más barrios, ¿no es cierto? Y tenemos que hablar de la desconcentración de la planificación y del presupuesto en las administraciones zonales, porque lo lógico es que las administraciones funcionen como municipios menores, es decir, que usted que vive, por darle un ejemplo, en la ciudadela Terranova pueda ir tranquilamente, a 5 minutos está la administración zonal Quitumbe, y le pueda decir, vea, necesito esta obra que es un bordillo urgente. Y entonces, en lugar de esperar 4 años a que el MOP me dé el presupuesto, que es como pasa ahora, la administración zonal puede hacerlo de manera inmediata y solucionar los problemas rápidos de vialidad, de construcción, de obra en los sectores más cercanos. Ha hablado también acerca de que las construcciones y las obras que se realicen tienen que ser con respeto al ambiente y a la naturaleza. Así es decir, vamos
a tener que tener mucho cuidado para evitar dar permisos de construcción en zonas donde hay quebradas, donde las casas se pueden caer, donde los multifamiliares se pueden caer, porque eso es prácticamente afectar a las personas que están comprando ese tipo de edificios. Entonces hay que parar el alto ahí y poner, yo diría, un coto a ese tipo de construcciones y permisos, pero lo que sí podemos hacer es obviamente promover vivienda responsable, vivienda digna, para parar el tráfico de tierras. El tráfico de tierras es uno de los problemas más grandes de la ciudad porque se estafa a muchas familias pensando que van a tener un terrenito y muchas de las veces venden montañas o venden terrenos en lugares que son de riesgo. Entonces, para acabar con eso, el municipio tiene que promover una vivienda digna y vivienda de acceso económico, pero también de otro acceso, ¿no? Por ejemplo, hay que regular muy bien el tema de tierras, porque en algunos casos, he conocido casos en donde se deprecian las tierras para luego comprarlas a cantidades infinitas, ¿no es cierto? Y ahí hay una especie de mala valoración dolosa del terreno en las diferentes zonas de Quito. Pero yo te diría, no podemos seguir teniendo terrenos baldíos en pleno centro de la ciudad. Te doy un ejemplo. Atrás de la Flaxo, en la pradera, tienes tú un gran terreno que lleva años sin ser construido absolutamente nada y es un terreno baldío botado en media ciudad. Si al propietario de ese terreno le decimos, vea, si usted no hace obra, no construye, le voy a cobrar un predial mucho más alto, entonces probablemente va a tender a vender el terreno, a construir. ¿Qué significa eso? Que en esa zona se puede hacer zona de departamentos para estudiantes que no se muevan en auto, que se muevan en bici. Y tenemos que hacer una zona amigable. Entonces, tiene que ver mucho con el diseño de la ciudad y esta ciudad policéntrica que nosotros concebimos desde la planificación de la ciudad. Pero también ha hablado de bajar las tasas del impuesto predial. Pero claro que sí. No solamente bajar las tasas del impuesto predial, sino de lo que se cobra más que el propio predial. Ayer yo veía los predios de mi papá, de mi mamá, y el predial es mucho más bajo que la contribución de mejoras. El predial estaba en $80 y la contribución de mejoras más de $100. Pero ¿cómo es posible si no hemos tenido absolutamente nada? Usted paga la tasa de seguridad en el predial y la tasa de seguridad, lamentablemente, no vemos seguridad, pero pagamos tasa de seguridad en el predial. Entonces, todo eso hay que revisar bien, hay que hacer una actualización de catastros que lo manda el COTAD cada 2 años, pero se tiene que revisar de manera adecuada y se tiene que cruzar el sistema que tiene la unidad de catastros del municipio con el registro de la propiedad, porque no se recauda adecuadamente, porque a veces la información no es la misma y entonces tienes predios que no se pagan 10, 15, 20 años los prediales porque no está a nombre del dueño real. Entonces, todas esas deficiencias que son administrativas tenemos que ir corrigiendo y lo vamos a hacer en la administración de Jessica Jaramillo. En su administración de ganar la alcaldía de la Carita de Dios, también se propone crear centros comerciales populares. Así es. Los centros comerciales del ahorro han sido una buena iniciativa de varias administraciones, pero creo que también es importante ya hacer en este modelo de ciudades concentradas centros o plataformas o ferias itinerantes en varios sitios. ¿Para qué? Para lograr dar un orden al comercio autónomo no regularizado. Hay ciertos mercados, ¿no es cierto?, que están vacíos porque no hay ya quien venda ahí porque la venta está en la calle. Y no sancionamos ni debemos castigar a quien vende en la calle porque quien vende en la calle lo hace por necesidad. ¿Qué tenemos que hacer? Incluirlo. No ir con la policía a palos a quitarle la espumilla a la gente, eso es inhumano. Lo que tenemos que hacer es reorganizarlo, darle un sitio digno donde pueda ejercer el derecho al trabajo, incluirle y hacerle parte de la reactivación económica de la ciudad. Mi teléfono está recibiendo en este momento la llamada de Jorge Imbaquinco, editor de política, y esta llamada seguro es para ti, Jessica. Por favor, hola Jorge, aquí está Jessica. ¿Qué tal, Jessica? Hola. Hola, Jorge. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista en este espacio que se llama Si yo fuera alcalde de Diario El Comercio. Quería hacerte una pregunta de más corte político, y es que he visto que tu campaña se ha basado mucho en el cuestionamiento a esta presente administración municipal y tanto la anterior, de alguna forma siempre cuestionando. Pero como estrategia política, ¿eso te crea capital político? ¿Eso te está dando beneficios?
¿O crees que ya en estos momentos toca hacer un reajuste y dar más propuestas, más cosas más que le lleguen a la gente? A eso quería referirme. Muchas gracias, Jorge, por tu pregunta. La verdad es que mi campaña está llena de propuestas. Nosotros realizamos nuestro plan de trabajo con 55 mesas territoriales, 4 foros técnicos con 5 grandes ejes en el que se incluye juventud, mujeres, temas ambientales, compromisos para reducir el cambio climático y el impacto que tiene en nuestras sociedades. Pero también es cierto que no podemos dejar de cuestionar la ineficiencia y yo diría la ineptitud de nuestras autoridades. Creo que es importante que la gente pueda mirar bien a quiénes son los candidatos a la alcaldía y la trayectoria personal y la trayectoria política es importante. Para no repetir los errores de Rodas, de Barrera, de Guarderas, de Yunda, tenemos la obligación de mirar el pasado para no volver a repetirlo y aprobar y aprovechar que esta es una oportunidad de oro para jubilar a los viejos políticos y dar espacio a la gente nueva, a la gente joven, a las mujeres honestas, las mujeres valientes y preparadas para gobernar Quito. Jessica, muchísimas gracias por haber estado en este especial para el comercio con nosotros, por habernos ampliado un poco todas sus propuestas. Pero antes de irnos, siempre nos gusta hacer este momento especial en el que yo le digo una frase y usted me la completa. Claro que sí, a ver. Ustedes ya saben cuál es la frase, lo saben muy bien, pero Jessica no. Si yo fuera alcalde, cambiaría esta ciudad de pies a cabeza. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.